Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ah, bueno, ahora sí. Bueno, resulta que la conexión, la haftará de esta semana, está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 37. Los invito a buscarlo. Mientras van buscando en sus Biblias, les quiero decir que si bien tenía una idea al respecto de lo que me había dejado la conexión, digo, bueno, voy a ver las conexiones de los años anteriores. Y me encontré con el de la pastora Marina y ¿para qué la vi? Digo yo, ¿qué? ¿Y ahora qué digo? Digo yo, me re perdí. Está tremendo, una conexión de hace 2 años atrás, ¿sí? Yo se los digo para que cuando lleguen a su casa, si lo quieren ver, está muy bueno. ¿Encontraron? ¿Sí? Bien. Dice así. Cierta mujer entre las esposas de los discípulos de los profetas clamó a Elisha diciendo, tu servidor, mi esposo, falleció. Tú sabes que tu servidor era temeroso de Yahvé y el acreedor ha venido a llevarse a mis 2 hijos como sirvientes. Entonces le dijo Elisha, ¿qué podré hacer yo por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, yo, tu servidora, no tengo nada en casa excepto un recipiente de aceite. Dijo él, anda, pide prestado para ti recipientes de afuera de todos tus vecinos, recipientes vacíos, que no sean pocos. Luego irás a tu casa y cerrarás la puerta detrás tuyo y detrás de tus hijos y vaciarás el aceite en todos aquellos recipientes. A medida que los vayas llenando, los apartarás. Entonces ella se retiró de él y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos. Ellos le alcanzaban los recipientes y ella los iba llenando. Cuando los recipientes se llenaron, dijo a su hijo, alcánzame otro recipiente. Pero él respondió, no hay otro recipiente. Y el aceite dejó de fluir. Luego ella fue y se lo contó al varón de Elohim. Y él respondió, anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivirán del sobrante. Cierto día, Elisha pasó hacia Shunem, donde había una gran mujer que le insistió para que comiese pan. En consecuencia, siempre que pasaba por allí, se desviaba para comer pan. Entonces ella le dijo a su esposo, mira, percibo que este que viene regularmente a lo de nosotros es un hombre santo de Elohim. Por favor, construyamos una pequeña habitación con paredes y pongamos allí una cama para él, una mesa, una silla, una luminaria, y siempre que venga a nosotros se hospedará allí. Un día que llegó allí, se retiró a la habitación y se acostó. Y le dijo a Gehasí, su servidor, llama a esta mujer sunamita. Él la llamó y ella se presentó ante él. Entonces Elisha le dijo, quiero que le digas de mi parte, mira, tanto te has preocupado por nosotros con todo este esmero, ¿qué favor te puedo hacer? ¿Es necesario que yo hable por ti al rey o al jefe del ejército? A lo cual ella respondió, en medio de mi propio pueblo yo habito y no necesito esa ayuda. Entonces él dijo, ¿qué favor hay que pueda hacerle? Entonces dijo Gehasí, en verdad ella no tiene ningún hijo y su marido ya es mayor. Entonces él le dijo, llámala. Y la llamó y ella se detuvo detrás de la puerta. Él le dijo, en esta misma época, el año que viene, estarás abrazando un hijo. Pero ella respondió, no, Señor mío, hombre de Elohim, no engañes a tu servidora. La mujer concibió y dio a luz un hijo para la época que Elisha le había anunciado. El niño creció y un día salió hacia su padre con los segadores y le dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza.
Y él le dijo al muchacho, llévalo con su madre. Lo tomó y lo llevó con su madre. El niño estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía cuando murió. Entonces ella subió y lo acostó en la cama del hombre de Elohim y luego cerró la puerta tras él y salió. Llamó a su marido diciendo, te ruego que me mandes uno de los muchachos y una de las asnas para que yo vaya corriendo a lo del hombre de Elohim y luego volveré. Pero él dijo, ¿por qué vas a verlo hoy? No es Rosh Hodesh ni Shabbat. Pero ella respondió, todo está bien. Preparó la burra y le dijo a su muchacho, arrea la burra y anda, no te detengas a menos que te lo pida. Se encaminó y llegó hasta el hombre de Elohim en el monte Carmel. Pero cuando el hombre de Elohim la vio desde lejos, le dijo a Gehasí, su sirviente, mira, la shunamita aquella. Ahora, por favor, corre al encuentro de ella y pregúntale, ¿estás bien? ¿Está bien tu esposo? ¿Está bien el niño? Y ella contestó, sí, todo está bien. Ella se dirigió al hombre de Elohim en el monte y se aferró a sus piernas. Entonces se acercó Gehasí para alejarla, pero el hombre de Elohim le dijo, suéltala, pues su alma está amargada dentro de ella. Yahvé me ha ocultado la causa y no me la ha revelado. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, mi amo? ¿Acaso no te dije que no me engañaras? Él le dijo a Gehasí, ajústate la ropa, toma mi bastón en tu mano y vete. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Si alguien te saludara, no le respondas. Pon mi bastón sobre su rostro y el muchacho. La madre del muchacho dijo, así como Yahvé vive y así como tu alma vive, no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Gehasí pasó delante de ellos y puso el bastón sobre el rostro del muchacho, pero no hubo voz ni señal. Entonces volvió al encuentro de Elisha y le dijo, ¿no ha despertado el niño? Entonces llegó Elisha a la casa y resulta que el niño estaba muerto, tendido sobre su misma cama. Entonces entró, cerró la puerta tras ambos y oró a Yahvé. Subió a la cama, se acostó sobre el niño y puso su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre los de él, sus manos sobre las de él. Se extendió sobre él y entró en calor la carne del niño. Luego se bajó de la cama y anduvo por la casa, para acá y para allá. Luego subió y se tendió sobre él. Estornudó el muchacho 7 veces. El muchacho abrió sus ojos. Elisha llamó a Gehasí y le dijo, llama a la mujer shunamita. La llamó y ella fue hacia él. Le dijo Elisha, levanta a tu hijo. Ella fue, cayó a sus pies y se posternó en tierra. Tomó a su hijo y salió. Bien, tremenda historia, ¿sí? Es tremendo, ¿no? Hay dos historias acá de las que se habla mucho. Hemos escuchado, seguramente los que venimos de congregaciones cristianas evangélicas, mucho al respecto de esto, ¿sí? Y está muy bueno tener en cuenta lo que sucede aquí. Hay 2 mujeres, lo mismo que vimos en la parashá de esta semana, ¿sí? 2 mujeres. 2 mujeres que están ante distintas situaciones. Cada día, así como ellas, nosotros atravesamos distintas circunstancias. Esas circunstancias las cuales aparentan que están desconectadas entre sí, porque muchas veces vieron que vivimos la vida y cada cosa que hacemos parece que no tiene nada que ver una con la otra, ¿sí? Sin embargo, al final del día, si analizamos, vamos a ver que todo está conectado para nuestro bien. Sin embargo, todo lo que vivamos en esta parte de la existencia, vamos a ver que tiene un denominador común. Cada circunstancia que vivimos sucede por algo en particular. Y esto es para los que forman parte del pueblo del Eterno. Cada persona que integra esta comunidad, la comunidad de los santos, es llamada cada día a estar atenta al obrar del Eterno. ¿Sí?
estamos cada día llamados a estar atentos a lo que Dios, el Eterno, quiere hacer en nuestras vidas y a través nuestro, ¿no? Y eso es en medio de cada suceso que nosotros vivimos, cada circunstancia que atravesamos en la vida. Y tenemos que de esta manera permitirnos maravillarnos de cada cosa que nos sucede. En esta conexión, vemos a dos mujeres con una situación cada una totalmente diferente. Parecen circunstancias totalmente, de hecho, son circunstancias totalmente diferentes entre sí. La primera, la tsunamita, de la que leíamos al principio, habla de una persona que no tenía hijos, ni siquiera esperaba tener hijos por causa de, como dice ahí el sirviente del profeta de Eliseo, o Elisha, su esposo era mayor. Entonces ella no creía que fuera a tener hijos por causa de la avanzada edad que tenía su esposo. Ustedes van a ver que yo doy vuelta a las hojas, pero en realidad es chiquito el anotador y tengo letra grande, así que no es mucho, no se asusten. Ahora, la segunda mujer es la esposa de uno de los profetas. El profeta Abdías, si no recuerdo mal, creo que acá lo dice la Torá, ¿no? Eso no recuerdo. Pero esta mujer tenía hijos. Y esta mujer, a diferencia de la otra, que sí tenía hijos no quería perderlos por causa de haber servido al Eterno. ¿Sí? Ella no quería perder sus hijos. La primera, si prestamos atención, era una mujer libre, pues tenía a su marido, poseía tierras y sirvientes. Por ende, estamos hablando de una mujer que tenía cierta riqueza económica, ¿no? Era una mujer libre, lo que refleja esa riqueza. La segunda era una esclava por causa de aquellos acreedores que querían saldar la deuda que su esposo había adquirido y que había fallecido. Entonces estos acreedores amenazaban con adueñarse de la vida de sus hijos. La primera, la tsunamita, como dijimos, no tenía hijos. La segunda sí. Y de hecho la segunda abogaba por ellos, para no perderlos. La tsunamita se preocupó en ser generosa con el representante de Elohim. Por eso le hizo un espacio para que este representante del Eterno, cada vez que pasara por allí, tuviera su momento de descanso, de refrigerio. Y aunque no creía ella que podría algún día amamantar a un hijo, recibió un milagro que ella no había pedido. Debido a esa incredulidad no lo había pedido. Ella creía que no iba a ser nunca. Sin embargo, recibió ese milagro. La segunda acude al profeta Eliseo, pues reconoce que aunque es esclava de los acreedores, puede obtener libertad por causa de una palabra del varón del Eterno, del varón de Elohim. Ella sabe que necesita una palabra de este profeta, necesita una guía, una dirección para saber qué hacer al respecto. Ambas, aunque con historias diferentes, tienen en común algo, al profeta. A este profeta que es el que representa al Eterno aquí en la tierra. El varón de Elohim. Algo para destacar es que ambas mujeres actúan de una manera similar. Si prestaron atención van a ver que ante los problemas que ellas tienen que enfrentarse, procuran nunca desviarse del camino que ellas se proponen. La primera pretende llegar al profeta para mostrarle, para contarle que aquella bendición que había recibido había fallecido. La segunda, luego de recibir la orden del profeta, se determina a encerrarse y no distraerse, ¿no? de todo lo que le rodea, para llevar a cabo la palabra que el profeta le había dado. De esta manera ellas llegaron a concentrarse al punto de enfocarse en aquello que
que ellas se habían propuesto. Y era encontrarse con el propósito de Dios en su vida. Entender qué era lo que estaba sucediendo. Entender qué es lo que debían hacer al respecto. Ahora, si nosotros nos miramos a nosotros y entendemos que cada circunstancia que atravesamos en nuestra vida, nosotros reconocemos que existe una autoridad a la que debemos acudir, pues necesitamos ser liberados de nuestras aflicciones, las cuales fueron permitidas por el Eterno para que entendamos dónde está nuestro corazón. Y si recuerdan en la parashá, Abraham tuvo que atar a su hijo Isaac. ¿Es así? Estoy bien, ¿no? Bien. Tuvo que atar a su hijo Isaac y demostrarse él a sí mismo que era más importante. Esa bendición que había recibido de parte de Dios o su amor por el Eterno. De esta manera, él pudo descubrir en sí mismo que era más grande el amor que tenía por Yahvé que cualquier bien que podría haber recibido de parte de él. Pues no hay bien más grande y valioso que el tener descendencia. El Maftir hablaba de eso, ¿no? Hablaba de la descendencia, de los hijos que había tenido Nahor, ¿no es cierto? Entonces es importante que prestemos atención a aquello que Dios nos ha dado, sobre todo los hijos que nos ha permitido tener. Por ende, debemos ser obedientes en todo, aunque duela, y no podamos entender el por qué debemos hacer o ser lo que el Eterno, nuestro Creador, nos pide. Ahora bien, antes de llegar al final de esto, me gustaría definir una palabra que es trascender, que según el diccionario de la Real Academia Española, trascender significa exhalar, presten atención a esto, exhalar un olor tan vivo y subido que penetra y se extiende a gran distancia. ¿Sí? ¿Escucharon? Esto es tremendo porque trascender, según la RAE, es esto, exhalar un olor tan vivo y subido que penetra y se extiende a gran distancia. Ahora, yo hago una pregunta al respecto de lo que hemos estado viendo en la semana y como vimos en la Haftará. Hay algo que destaca y son los milagros. El Eterno hace milagros, hace que lo imposible se haga realidad. ¿Sí? Y estamos hablando de algo tremendo que a veces hasta, inclusive para la ciencia es imposible, que es el hecho de hacer que una persona que no puede tener hijos en su esterilidad comience a tener hijos, sea fructífero. Tenemos en el caso de la mujer del profeta, que no tenía otra salida más que ir al varón de Elohim. Y ella obedeció y se atrevió. Y no le importó nada. Y ese milagro que parece algo ilógico e irracional, se produjera en multiplicación y en gran multiplicación, porque no solamente pagó la deuda, sino que vivió el resto de sus días junto con sus hijos. Entonces, si queremos ver milagros de tal tamaño, debemos aprender a trascender, así como la tsunamita, que por su generosidad recibió 2 veces la bendición más grande que toda madre puede recibir de parte del Eterno. Pudo ser mamá y ese hijo que falleció fue resucitado por parte del Eterno. Entonces tenemos a la esposa del profeta que actuó en obediencia y se sujetó a lo que Elohim le dijo. Hay
hay aquí una fórmula que lejos de ser una fórmula mágica, demuestra de que el Eterno está en cada aspecto de nuestra vida, en cada situación, en cada parte de lo que nosotros somos y hacemos. Y esta fórmula es, en base a lo que hemos estudiado en la parashá de esta semana y en base a la haftará que hemos leído, la atención, la generosidad y la obediencia. Debemos ser personas que están atentos, como decíamos al principio, atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos aprender a ser generosos con aquellas personas que el Eterno nos pone en el camino. Y debemos ser obedientes a aquellas palabras que el Eterno nos dice. Si no podemos escucharlo, bien está el varón de Elohim. Nosotros tenemos al pastor aquí. Bueno, en este caso hoy está el apóstol. Pero tenemos personas a las cuales acudir y pedir esa guía que necesitamos para que todas las situaciones que estamos atravesando, sean buenas o malas, lleguen a tener cumplimiento en el propósito de Dios. Entonces, vivamos aplicando estas tres reglas o teniendo estas tres actitudes, la atención, la generosidad y la obediencia. Entonces veremos milagros que emanarán olor a vivo a lo largo de nuestra descendencia, irrumpiendo en la historia de generaciones, como fue en el caso de estas mujeres. Estas dos mujeres se atrevieron, estuvieron atentas a lo que el Eterno quería, fueron generosas, fueron obedientes. Y lo que ellas hicieron trascendió hasta el día de hoy. Miles de años después, la memoria de ellas no fue borrada. No conocemos los nombres de ellas, pero sí conocemos que lo que el Eterno hizo marcó no solamente su vida, sino la vida de miles y millones de personas a lo largo de la historia, así como lo está haciendo con nuestras vidas hoy. Entonces, si quieres ver milagros, permanece atento y trasciende con esta fórmula, que es la fórmula que yo, César Adrián Centeno, he llamado la fórmula del justo, la fórmula del tzadik. Estemos atentos, seamos generosos y obedientes a lo que el Eterno nos ha dado y quiere hacer con nuestras vidas. Eso es todo lo que tengo para decir. Amén.